I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el help pastor us to Juan Kim, clase 12. Estoy muy agradecido al Señor por tener clase de escuela de teología. El día de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios. Soy pastor Juan Kim. Vamos a ver la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase de tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta palabra es la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces, antes de enseñar sobre la oración, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando. Al orar al Señor, tiene que entrar en su habitación. Secretamente escuchará su oración, nuestro Dios. No tiene que repetir varias veces, sino que antes de pedir, usted, Dios, sabe lo que va a pedir. Y luego, ¿cómo dice? De primero, Padre nuestro que estáis en los cielos, así dice, ¿no? Entonces, cuando llamamos a nuestro Dios Jehová como nuestro Padre, ¿quién puede llamar a alguien Padre? Por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Un varón se llama Daniel Kim y una hija, Sharon Kim. Fuera de 2 personas, nadie puede llamar como Padre. Cuando yo camino en la calle, alguien me llama, Padre, papá. Me asustaría, ¿no? Porque yo no tengo otros hijos fuera de 2 hijos. Lo mismo, ¿no? Para llamar a nuestro Dios, de primero tiene que renacer. Porque, como lo que había dicho, cuando nació en este mundo, naciendo con el pecado, por eso está siendo como pecador. Siendo pecador, no puede llamar a nuestro Dios como Padre. Por eso, para llamar a Padre, nuestro Dios de primero tiene que ser perdonado de sus pecados. Tiene que lavar de sus pecados. Tiene que recibir el perdón de los pecados. ¿Por qué? No solamente tiene que hablar palabrería, significa que repitiendo, Señor, mi Padre. No, Dios es santo. Por eso su Hijo debe ser santo. ¿Cómo puede ser santificado? Creyendo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. Como igual que Hebreos capítulo 9, el versículo 12, no de la sangre de oveja ni de becerro, sino por
propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente su pecado había lavado, limpiado. Así nuestro Señor Jesucristo hizo. Por eso primero tiene que tener esa fe. Luego puede llamar a nuestro Dios como nuestro Padre. Y luego, como dice el versículo 10, venga tu reino, dice. Entonces, el reino de Dios domina a los hombres, porque el rey de un país, el rey puede dominar a sus pueblos. Es decir, que el rey cuando habla, los pueblos tienen que escuchar, obedecer. Entonces, lo mismo, cuando Dios habla y puede obedecer la gente. Y luego, como dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es muy importante esta palabra, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo reconoció que la voluntad de Dios había cumplido en el cielo. Entonces, comparando esta palabra, nosotros podemos comparar Hebreos capítulo 10, porque tiene la relación. Entonces, nosotros podemos ver Hebreos capítulo 10, el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Significa que en el tiempo de la ley, en la época de la ley, mucha gente querían purificar sus pecados, querían ser justificados, santificados por la ofrenda de los animales, pero no podían quitar el pecado, así dice. Por eso, el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es decir, que se memoria significa que no podía sentir como justos, sino que siempre se condenaba, porque la sangre de oveja, la sangre de becerro no podía quitar eternamente sus pecados. El versículo 4, como dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso es lo que está hablando nuestro Dios. La sangre de oveja, la sangre de toro, la sangre de cabrío no puede quitar el pecado, pero durante casi 1500 años, en la época de la ley, entre los sacerdotes mataban constantemente los animales. ¿Para qué? Para que sepa acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo iba a quitar con esa manera, iba a limpiar todos nuestros pecados. Para enseñar la obra de Jesucristo estaba haciendo. Ya, el versículo 5, como dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ya, según la palabra de Dios, así está añadiendo como San Mateo capítulo 6. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces, esta palabra es de nuestro Señor Jesucristo. Entrando en el mundo, en el cielo estaba reunido con nuestro Dios, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesucristo venga, ¿para qué? Para cargar el pecado del mundo y que muera en la cruz. Cuando muera en la cruz, limpiará todos nuestros pecados. En aquel entonces, nuestro Dios va a reconocer de la muerte de Jesucristo que ya limpió todos los pecados del mundo. Y luego el Espíritu Santo del Señor va a anunciar, va a enseñar, va a ayudar para que entienda lo que nuestro Señor Jesucristo limpió
todos nuestros pecados. Por eso el versículo 6, como dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice. Entonces, como dice, haga tu voluntad como lo que había cumplido en el cielo. Jesucristo, como dice, yo vengo acá a la tierra para cumplir tu voluntad. ¿De quién? De la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Para salvar a todos los hombres del mundo de todos nuestros pecados. Para que nosotros seamos justos. Para que nosotros seamos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el versículo 7, como en el rollo del libro está escrito de mí, así dice. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el rollo del libro? Eso es Antiguo Testamento, porque anteriormente utilizaba rollo del libro que estaba escrito en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Malaquías. En aquel entonces todos los libros estaban ubicados al Salvador, el cual es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8, como dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Por medio de la ley estaba matando cada día para purificar el pecado de los pueblos. Y también una vez al año mataba un sacrificio, pero no podía quitar sus pecados eternamente. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenía gran poder para purificar, limpiar una sola vez para siempre, para que todos los que creen en Jesucristo que sea justificado, santificado, perfecto. El versículo 9 así dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hace otra vez está repitiendo, como dice, hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Primero, es decir que Dios había dado mandamiento. Este mandamiento había establecido como primer pacto. ¿Por qué es pacto? Cuando Dios había dado mandamiento, si la gente va a cumplir, Dios tiene que darles la salvación, la vida eterna. Pero ¿quién estaba permaneciendo en el pacto antiguo? Nadie. Nadie permanecía en el pacto antiguo. Por eso, quitando el primero, estableciendo último. ¿Qué es último? Se llama nuevo pacto. Por eso nosotros podemos completar lo que Jesucristo nos enseñó sobre la oración. Como dice, haga su voluntad como lo que había cumplido en el cielo y la tierra. Es decir que, entonces, ¿qué voluntad de Dios había cumplido en el cielo? Yo voy a enviar mi Hijo amado para que cargara el pecado del mundo, para que muriera en la cruz, para que sepultara, y luego cuando se resucita, voy a anunciar el Evangelio al mundo, que ustedes ya no tienen pecado, porque mi Hijo amado está limpiado todos sus pecados. Esta palabra, el Evangelio, Dios quería anunciar. Entonces, como dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando perfectamente. Haga tu voluntad en la tierra como lo que había cumplido en el cielo. Es decir que enseñando esta oración a los discípulos, es decir que enseñando que yo tengo que morir en la cruz.
Un día Jesucristo habló esta palabra ante los discípulos. Yo voy a subir a Jerusalén. Voy a morir en la cruz. Pasando 3 días voy a resucitar. Escuchando esta palabra, Pedro se enojó. Señor, no haga eso. ¿Por qué? Pedro estaba pensando que sería bueno que sea rey de Israel, nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo de repente puede hacer milagro, convirtiendo de la roca por pan y orando al Señor, multiplica de pan. Sí, será muy bueno, ¿no? Cuando hace milagro, entonces los pueblos de Israel no es necesario trabajar nada. Pero ¿cómo dice? Pedro escuchó la muerte de Jesucristo. Por eso él dice que no haga, Señor. Jesucristo, ¿cómo le exhortó? Fuera, Satanás, porque no piensa acerca de las cosas de Dios, porque piensa solamente las cosas del ser humano. Fuera, Satanás. Significa que Jesucristo vino al mundo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Salvación. Entonces, ¿cómo puede salvarnos? Sí o sí, Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo. Por eso, como dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, Él fue crucificado en Monte Calvario. Y luego, antes de morir, Él decía, consumado es. Significa que ya cumplió la voluntad de Dios. Pasando 3 días, Dios esperaba para resucitar su Hijo amado. Al resucitar Jesucristo, Dios ya tiene razón para anunciar el Evangelio al mundo. Como dice, busquemos esta palabra, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, así dice, el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Como dice la palabra de Dios, Jesucristo le entregó por nuestras transgresiones. ¿Qué es las transgresiones? El pecado que estamos cometiendo diariamente. No es que el pecado original, sino que Jesucristo le entregó a la cruz, incluye el pecado original más nuestras transgresiones. ¿Con qué propósito nuestro Dios le resucitó su Hijo amado? Para entregar a nosotros la justificación. Significa que para justificarnos. Por eso uno que acepta la sangre de Jesucristo puede ser justificado siendo justos. Esta palabra nos enseña, Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la obra de ser humano que han hecho. Pero el versículo 24, ¿cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, por la redención eterna de la muerte de Jesucristo, nos entregó la justificación, santificación, perfección. Por eso, siendo justificados. Ya nosotros también podemos leer esta palabra. Romanos capítulo 8, el versículo 1. Así dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Cualquier momento que no puede ser condenado. ¿A quién? A los que están en Cristo Jesús. Por eso, como dice,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos tipos de la ley existe. Uno es la ley del Espíritu de la vida. ¿Cuál es? El Evangelio. Por eso en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Significa que uno que explica el Evangelio solamente tiene que explicar la obra de nuestro Señor Jesucristo, suficiente por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Nosotros fuimos justificados, santificados. No debería mezclar de nuestra obra. Aunque nosotros creemos en Jesucristo, ya deberíamos cumplir mandamientos para ser salvos, para entrar en el reino de Dios. Si nosotros no andamos bien, ya perderemos todo. No es así. En ninguna manera condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué ubica la ley de Dios? Es como la ley de pecado y la muerte. ¿Por qué? Uno que presenta ante mandamientos siempre produce pecado. Uno que quiere guardar mandamientos siempre va a llegar condenación. Por esa razón, Dios nos libró por medio del Evangelio, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mucha gente puede tener duda, ¿no? Entonces, en aquel entonces, si uno dice que no tiene pecado, entonces se puede cometer libremente. No es así. Cuando uno entendió el Evangelio recibiendo el perdón de los pecados, Dios nos da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando entra en el corazón de nosotros el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que va a funcionar? Nuestro corazón busca la palabra de Dios y también nosotros podemos predicar el Evangelio. Es como igual que así. San Mateo capítulo 28. Antes de ser arrebatado nuestro Señor Jesucristo, estaba hablando a los discípulos. ¿Cómo dice? San Mateo capítulo 28, busquemos el versículo 20, San Mateo capítulo 28, el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién le dio potestad? A nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos nada de poder y potestad, pero no tenemos nada de preocupación. ¿Por qué? Como lo que está escrito en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Significa que cuando uno recibe la salvación, Jesucristo nos acompaña. Jesucristo nos vive juntamente con nosotros. Porque Jesucristo dice que yo voy a estar con ustedes hasta fin del mundo. Entonces, nosotros no tenemos potestad ni capacidad, pero Jesucristo tiene poder y capacidad tiene. Por eso, cuando Jesucristo nos acompaña, nosotros fácilmente podemos predicar el Evangelio para hacer a los discípulos por las naciones y dándoles la enseñanza de Dios y también bautizando a ellos para que sean renacidos por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Renacimiento por escuchar el Evangelio. Por medio de la palabra de Dios se limpia sus pecados.
después de ser renacido, justificado, salvo, puede recibir bautismo porque es una ceremonia de sepultura. Para que conozca Satanás. Satanás ya, yo no vivo más por su voluntad, ni el deseo carnal, sino que yo quisiera vivir para nuestro Señor Jesucristo, que cargó todos mis pecados, limpió todos mis pecados. Por eso nosotros podemos vivir por la fe. Como dice, mas el justo vivirá por la fe. De primero debe ser justo por la gracia de Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.